bienvenidos a esta nueva sesión. Esta es una sesión muy cortica en la cual vamos a abordar un aspecto clave que tiene que ver con la hemovigilancia y es la utilidad de los reportes de hemovigilancia. Estos reportes de hemovigilancia son documentos que consolidan las acciones de vigilancia epidemiológica. Estos reportes pueden ser institucionales, locales e incluso regionales y van a permitir el registro, es decir, documentar y analizar la información relacionada con los eventos adversos e indeseables de la transfusión en toda la cadena transfusional, desde la donación hasta la transfusión sanguínea. Y en este punto es necesario que entendamos que la cadena de suministro de componentes sanguíneos abarca distintas etapas, porque a veces nosotros, dependiendo del sitio de actuación que tenemos, pensamos que la hemovigilancia solamente es del donante o la hemovigilancia solamente es del paciente. Y en algunos casos también asociamos solamente la hemovigilancia a las infecciones transmitidas por la transfusión. Pero en este sentido tenemos una visión mucho más global, porque la cadena de suministro de componentes sanguíneos empieza desde la selección del donante, la donación de sangre y vienen unos puntos críticos de control en cada una de estas etapas. Posterior a la donación, dependiendo de si estamos en un banco de sangre o en una jornada intramural o extramural, puede requerirse también el transporte de la sangre y las muestras al banco de sangre. Lo siguiente que ha de pasar es el procesamiento de las pruebas de inmunohematología, inmunoserología, el control de calidad de procesos y componentes sanguíneos, el procesamiento, fraccionamiento y almacenamiento de los componentes. Si estamos hablando también de un banco de sangre extrahospitalario, se requiere el transporte de componentes al hospital. Si estamos dentro de un banco de sangre intrahospitalario, esto nos habla desde el transporte del servicio de transfusión al servicio o a la estancia hospitalaria, lo cual implica también la validación de los procesos. Lo siguiente es el almacenamiento de los componentes sanguíneos en el servicio de transfusión, en la solicitud de transfusión y las pruebas pretransfusionales y la entrega en la cabecera del paciente y la transfusión de los pacientes. Miren que esto es súper dinámico y está netamente relacionado con el tipo de institución en la que estamos. Es un banco de sangre intrahospitalario, es un banco de sangre de referencia, es un banco de sangre de qué tipo, de una complejidad alta, de una complejidad baja, pero en general estos son los aspectos que se tienen en cuenta en la cadena de suministro. Si nosotros realizáramos un zoom a esto, obviamente hay una cantidad de actividades que son mucho más detalladas. Y como mencionábamos, hay dos actores principales en todo el proceso de la cadena transfusional y dentro de ella del proceso de hemovigilancia, que son el donante y el receptor. Todo empieza desde la selección de donantes. Acá en todos estos puntos van a ver, en todas estas etapas, perdón, van a haber unos puntos críticos de control y empezamos con la selección de los donantes. Luego viene, si este donante es apto, el proceso de extracción, los procesos de verificación de procesos, el procesamiento del componente sanguíneo, que incluyen también una serie de controles analíticos, el almacenamiento, la distribución, la transfusión, y miren que la cadena transfusional no finaliza en ese punto. Hay un aspecto crítico que es el seguimiento clínico y la hemovigilancia posterior a la transfusión. En este sentido, tenemos una caracterización detallada de los procesos, como les he mencionado, la implementación de puntos críticos de control, puntos de aseguramiento de calidad y de control de calidad para garantizar la seguridad transfusional. Y todo esto articulado es lo que nosotros conocemos como hemovigilancia. Pero volviendo al asunto que nos compete en esta clase es qué son los reportes de hemovigilancia. Ya vimos que son esos documentos que permiten consolidar la información de interés epidemiológico, ya sea de la donación o de la transfusión o de toda la cadena transfusional. Por ello, los reportes de hemovigilancia se basan en tres principios. Uno,
propician la cultura del reporte y esto quiere decir que todos los eventos, por mínimos que parezcan, son relevantes, deben investigarse y deben reportarse. Y esto hace que una cultura del reporte mejore la seguridad en los procesos del donante y del paciente. Acá hablamos del paciente porque en últimas hablamos de la seguridad de la transfusión. Sin embargo, hay aspectos críticos que deben velar por la seguridad del donante también. Lo otro es la necesidad de la veracidad de la información y esto implica que los informes deben ser completos, precisos, para garantizar buena calidad de la información y la toma de decisiones. El otro punto clave es que los reportes de hemovigilancia no son punitivos, los programas de hemovigilancia no buscan culpables y su objetivo es contribuir a un aprendizaje colectivo compartido. ¿Por qué necesitamos que no sean punitivos? Porque necesitamos saber la realidad de los hechos, identificar las causas, poder a partir de esta información que como veíamos debe ser una información de fuente primaria y de buena calidad que permita implementar medidas correctivas y planes de mejora, además de garantizar la adherencia de todo el personal involucrado en la cadena transfusional a los procedimientos operativos estandarizados y a los planes de mejora implementados. Acá les traemos un ejemplo de una búsqueda de reportes de hemovigilancia. Este es tal vez uno de los reportes mundiales más famosos, que es el reporte de hemovigilancia del Reino Unido. Esta búsqueda es una búsqueda representativa que realizamos este mes y esta información es importante que ustedes entiendan que es susceptible de actualización y por ello acá al 2023 el SHOT, que es el modelo que les estamos trayendo del Reino Unido, tiene su último reporte a 2021. Sin embargo, se espera que al transcurso de este año se cuente con el reporte del 2022. ¿Esto qué quiere decir? Que los reportes que ustedes van a encontrar de los reportes SHOT sean año vencido. ¿De qué se trata este reporte SHOT? Es un informe que analiza las tendencias y los datos del último año calendario provenientes de todo el Reino Unido y del sistema de hemovigilancia. Esto incluye información de todas las áreas de atención médica donde se realiza transfusión sanguínea.
es decir, abarca toda la cadena transfusional desde el donante hasta el receptor. ¿Quién reporta? Para el caso del SHOT reportan, o lo más usual es que sea el médico de transfusión o el director del laboratorio de transfusión, que reportan eventos adversos graves o reacciones relacionadas con la transfusión, y estos son categorizados de acuerdo con los criterios de la definición del SHOT. Esto lleva a que se haga investigación de los incidentes, que se tomen medidas correctivas, acciones preventivas y se realice el seguimiento a todos estos hallazgos. ¿Qué sucede? Cuando una institución hace este reporte, los miembros del grupo, que son un grupo de trabajo de expertos designados por el SHOT, revisan los casos, evalúan su imputabilidad, aceptan los casos, pueden retirarlos o pueden solicitar información adicional. La idea de todo este ejercicio es que se puedan identificar los riesgos de seguridad y desarrollar medidas adecuadas para la reducción de riesgos de manera eficaz, que permitan monitorear también el efecto de las implementaciones de las recomendaciones en toda la cadena transfusional, de modo que esta información es abierta, es pública y es colectiva, y permite que los actores generen un conocimiento alrededor de la hemovigilancia nacional. La estructura general de estos reportes, y como les mencionamos, es solamente un ejemplo que les queremos traer para que ustedes conozcan, es que abarca, bueno, una sección de introducción donde se hacen los detalles y contendrá la información o un abordaje general de la información que va a ser detallada en el reporte. Luego viene un capítulo de hemovigilancia del donante, donde se revisan los eventos adversos a la donación, las estadísticas de donación del país, los errores, y dentro de esto es bien interesante que ustedes puedan revisarlo, porque también hacen clasificación de los errores en función de errores humanos e incidentes, transfusión de componente sanguíneo equivocado, errores en el almacenamiento, errores en el laboratorio, errores en los sistemas de información. Luego viene un capítulo de reacciones en pacientes donde identifican todos los tipos de reacciones, dentro de ellas las febriles, las alérgicas, las complicaciones pulmonares, las reacciones hemolíticas transfusionales, las complicaciones no comunes y las infecciones transmitidas por la transfusión. Y también tienen una sección dedicada a grupos clínicos especiales, como la utilización del cell saver, los casos pediátricos, los casos de hemoglobinopatías, los casos de antiinmunes en la gestación y trasplantes hematopoyéticos. A continuación les voy a traer algunas gráficas para que ustedes se estimulen a conocer estos reportes de seguridad, estos reportes de hemovigilancia, y como les hemos mencionado, un aspecto clave que refuerzan mucho estos reportes de hemovigilancia es que es necesario contar con una cultura del reporte, porque eso es un aspecto clave para lograr la seguridad del donante y el receptor. Además, promover esta cultura del reporte puede tener resultados como los que vamos a ver a continuación y que vienen denotados del reporte SHOT del 2019. En este caso, en esta gráfica se puede evidenciar que hay un incremento en los reportes, y esto demuestra que hay un buen nivel de participación, compromiso y sensibilización de los actores del Sistema Nacional de Sangre del Reino Unido para poder reportar acerca de esos incidentes o de aquellos efectos adversos de la transfusión. En este caso tenemos un gráfico que nos permite identificar el número de reportes, la cantidad de reportes realizados por año, y además tenemos un gráfico de tendencias donde permite correlacionar esta información por 10.000 componentes transfundidos. Si vemos, cada año hay un incremento en la cantidad de reportes realizados, lo cual implica que hay un buen nivel de adherencia y que las políticas implementadas para el reporte de estos eventos adversos ha generado sensibilización en el medio, y esto es un aspecto crítico que no solamente se presenta en Reino Unido, sino que es el objetivo de los reportes de las reacciones adversas en menor escala en nuestras instituciones. Lo siguiente es que también nos permite
identificar cómo es la comparación entre periodos. Y esto, digamos que además de mostrarle la estructura de este reporte del Reino Unido, es que podamos tomar elementos para implementar en los servicios de transfusión o en el banco. Y acá tenemos un gráfico que nos permite identificar el número de reportes recibidos en comparación entre el año 2020 y el 2021 y se encuentran identificados en un gráfico de barras de distintos colores. ¿Qué es lo que pasa en este gráfico? Volvemos a la cultura del reporte. Al crear una cultura del reporte y generar apertura para compartir este aprendizaje cuando ocurren incidentes, permite identificar las tendencias, cuáles son los errores más frecuentes, identificar si es necesario implementar puntos de control, facilitar el análisis y conlleva al aprendizaje colectivo. En este caso, vemos de nuevo que hay incrementos en algunos casos en el reporte realizado en 2021 y en algunos casos hay una disminución y esto también es bien importante para poder hacer el análisis de tendencias e identificar cuáles son las causas. Las causas es porque definitivamente no se presentaron incidentes o porque hay algo que está haciendo que la tendencia de reporte sea menor y esto puede llevar a un subregistro de los incidentes o de los problemas asociados ya sea a la donación o a la transfusión. Otra de los puntos que quiero mostrarles de estos informes del SHOT son los tipos de gráficas que crean. Esta información es súper amigable, es muy ilustrativa y podría darnos referencia de las cosas o del tipo de informes que podemos implementar en nuestros servicios. En este caso tenemos la presentación de una de las figuras que trata de identificar esos incidentes que se presentaron asociados a la transfusión, a qué estuvieron relacionados. Y esto nos conlleva también a mencionar la importancia del análisis de causa raíz, a la implementación de medidas correctivas y preventivas, al seguimiento de estas implementaciones y sobre todo a la evaluación de la eficacia y la efectividad. ¿Por qué? Porque acá tenemos las tendencias en los errores presentados en un periodo del 2014 al 2021 y podemos identificar que la mayoría de los errores presentados en las cadenas transfusionales fueron prevenibles. Esto corresponde a errores que están netamente relacionados con posiblemente con ausencia de puntos de control, con la no adherencia a los procedimientos operativos estandarizados o a la desviación en los procesos. Hay otros que posiblemente son prevenibles y otros que no son prevenibles. Esto nos llama o nos hace un llamado a la acción para centrar nuestros esfuerzos en reducir los errores que son prevenibles o que son posiblemente prevenibles. En este gráfico, comparando los periodos y los antiguos reportes de SHOT, se evidencia pues que hay una tendencia a la baja de esos errores prevenibles y los posiblemente prevenibles, pero hay algo que llama la atención y es que los errores son similares reportados año tras año y de ahí que se requiera evaluar una evaluación periódica de la eficacia y la efectividad, porque si estos errores se están presentando de manera reiterativa, digamos que en todos los periodos de informe, esto quiere decir que tal vez el análisis de causas o las implementaciones realizadas de medidas correctivas o preventivas no fueron suficientes para tratar de eliminarlos. Cuando vamos y vemos digamos que este análisis ya más en detalle por año, no el acumulado, tenemos la misma información, tenemos estos gráficos en los cuales podemos evidenciar en cada uno de los periodos la presentación de errores prevenibles, posiblemente prevenibles o no prevenibles. Y eso también nos permite hacer una identificación de las tendencias de cada uno y del comportamiento en los periodos. Lo siguiente que les quería mostrar es otra gráfica que nos da o nos consolida las muertes relacionadas a la transfusión y su asociación con la imputabilidad. En este caso, la imputabilidad permite hacer una asociación definitiva, probable o posible de estos eventos adversos a la transfusión y la
digamos que su asociación causal con la transfusión de componentes. Tenemos dentro de estos distintas categorías. Ustedes cuando exploren el reporte van a poder identificarlas. Sin embargo, algo que llama la atención es que las muertes todavía son producidas por demoras en la administración de componentes sanguíneos. Y acá viene un punto de relevancia y de reflexión para pensar cómo están estos indicadores en nuestro servicio de transfusión. Otro punto que llama la atención es que estas muertes, el 45.7, fueron prevenibles. Y esto nos hace de nuevo un llamado a la acción, a la reflexión de los procedimientos y la oportunidad en la administración de componentes sanguíneos. Otra de las cosas que es absolutamente distintiva y de las que a veces no reflexionamos es que sucede con los eventos relacionados con la incompatibilidad ABO. El SHOT se caracteriza por tener este tipo de gráfica en la cual nos muestra los accidentes que podrían haber resultado en una transfusión incompatible. En esta gráfica del 2021 tenemos 19 casos de este es un consolidado del 2016 al 2021, tenemos 19 casos de transfusión ABO incompatible. Sin embargo, hay 1.778 casi accidentes en los cuales podía haber un resultado de una transfusión ABO incompatible. Estos son los casi, estos son los que no sucedieron, pero que desafortunadamente a veces nosotros no tenemos rastreados en nuestro servicio. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Para el periodo 2021, esos casi accidentes estuvieron relacionados con incidentes en la identificación de muestras en el 63.5 de los casos. Y esto nos reitera la importancia de la identificación positiva del paciente en la toma de muestras y en la administración de componentes sanguíneos. La pregunta es, ¿ustedes en sus servicios tienen documentados también los casi accidentes relacionados o que pudieran haber estado relacionados con una transfusión ABO incompatible? Todo esto nos resume algo que es un punto clave del reporte de hemovigilancia del SHOT, que son 6 simples reglas para la transfusión segura. Y esto nos hace una invitación a pensar y realizar transfusiones seguras. Esto, el acrónimo del inglés, pero que nos permite identificar algunos puntos claves. La S, que es de SAFE, que es una cultura abierta de seguridad, aprendizaje, aprender de la excelencia y realizar nuestro trabajo con civismo. Lo siguiente es tomar decisiones apropiadas y la oportunidad en la provisión de componentes sanguíneos, teniendo que una de las causas de mortalidad, de acuerdo con el reporte del SHOT para el Reino Unido, corresponde a demoras en la administración de componentes sanguíneos. Lo siguiente es un enfoque basado en las personas y este enfoque está basado en el personal, en los donantes y en los pacientes. No se centra solo en el paciente, sino crea una dinámica integral a su alrededor. Esto de nuevo nos habla de toda la cadena transfusional y los actores que están involucrados en ella. Lo siguiente necesario es tener una comunicación efectiva, clara y oportuna, soportada en documentación robusta y disponible. Esta información incluye los procedimientos operativos estandarizados, incluye los formatos, los registros, las análisis de causa raíz, las listas de chequeo. Toda esta información no debe ser secreta, debe ser disponible y debe ser de fácil acceso y consulta. Lo siguiente es el entrenamiento y la evaluación de competencias de todo el personal involucrado en la transfusión, incluyendo profesional técnico y no técnico, porque a veces centramos solamente la formación y la evaluación de competencias a las personas del servicio de transfusión. Pero ¿qué pasa con el colega auxiliar, con el colega camillero, con el jefe de enfermeras y con cada uno de los actores que intervienen en el proceso? Y lo último es decir,
acá en este caso es por YES, sí a sistemas seguros, recursos adecuados, validados y revisiones de seguridad, la implementación de listas de control y el acceso a información de tecnología en toda la cadena transfusional. Todo ello, la idea es que nos permita realizar una transfusión más segura aprendiendo desde la hemovigilancia. Este es el reporte de SHOT. Sin embargo, no son los únicos que existen a nivel mundial. Hay otros, como en el caso de Estados Unidos, en el cual tenemos el reporte de la FDA, que también emite un reporte que es un poco más consolidado, no cuenta con tantas gráficas, no es tan dinámico, pero también nos permite hacer una identificación del seguimiento a la transfusión y este es realizado por la FDA. Este informe también nos permite conocer el estatus, las estadísticas y los datos importantes de hemovigilancia epidemiológicos relacionados con la cadena transfusional en Estados Unidos. Asimismo, como les comentaba, este es el último que se encuentra disponible en Internet. Sin embargo, esta información es susceptible de actualización. Hay otros reportes que no solamente evalúan un periodo o hacen un reporte de las estadísticas consolidadas del año, sino que también pueden haber reportes de hemovigilancia que tienen como objetivo poder divulgar, socializar un evento específico relevante en la cadena transfusional. Y acá les traemos dos ejemplos de Colombia, del Instituto Nacional de Salud, que tienen boletines de seguridad transfusional que abarcan distintos temas. En este caso, les muestro uno que tiene que ver con la notificación de una reacción adversa a la transfusión por un componente ABO incompatible y otro boletín de seguridad relacionado con unidades incompatibles por interferencia de un medicamento. Entonces, como vemos, esto puede ser muy diverso, depende de las políticas gubernamentales y acá estamos hablando, por ejemplo, de un reporte nacional, pero es un reporte no consolidado, sino específico. En este sentido, la reflexión es por qué estamos o por qué será necesario conocer un reporte de hemovigilancia de otros países o porque ustedes nos están mostrando este reporte de hemovigilancia del Reino Unido si nuestras características y nuestro sistema de sangre son tan diferentes. Lo hacemos porque podemos conocer los sistemas de hemovigilancia de otros países. Esto nos permite reflexionar sobre puntos claves de los análisis de las reacciones adversas a la donación y a la transfusión y además aprender de las lecciones aprendidas contenidas en los reportes, es decir, a partir de las experiencias exitosas, de qué cosas he visto, qué cosas son efectivas, cómo realizan el reporte, qué podría yo implementar. Lo siguiente es que conocer estos sistemas de hemovigilancia internacionales nos permiten identificar aspectos de mejora en los sistemas de hemovigilancia de nuestros lugares de trabajo, identificar otra vez otros puntos críticos de control en la cadena transfusional que podrían ser implementados y además podrían ser punto de referencia para la creación de presentación de informes institucionales, implementar nuevos indicadores y todo esto nos lleva a que a través de experiencias internacionales que puede que no sean tan cercanas a nuestras realidades, podemos tomar muchos insumos para poder implementar cosas en nuestros servicios, para conocer los modelos, las gráficas, los llamados a la acción y todas estas cosas que pueden generar un aprendizaje significativo a partir de otros modelos que pueden estar un poco más avanzados a los que nosotros conocemos. Espero que esto haya sido de utilidad, que les genere una gran inquietud conocer estos modelos, estos reportes y empezar a crear pues tal vez algunas estrategias para implementar en sus lugares de trabajo. Nos vemos en una siguiente oportunidad.